Muy buenas noches, mi gente. Dios le bendiga a todos en esta noche. Pues estamos por aquí como de costumbre. Les saludamos primero y le bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le agradecemos a todos los que están pendientes siempre a nosotros, a los que nos siguen por Facebook y también los que nos encuentran también en YouTube como Millones para Cristo, gloria a Dios. Y estamos llevando a cabo una serie de estudio. Ahora estamos estudiando la deidad de Jesucristo. O sea, estamos demostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Por eso le hemos hecho el llamado a cualquiera que, si hay un testigo de Jehová por ahí, que se interese, pues puede escuchar. Recuerde que nosotros nos caracterizamos porque utilizamos la Biblia. Nosotros hablamos, todo lo que vamos a hablar, lo hablamos con la Biblia, con la prueba de la Biblia en la mano. Y bueno, estamos demostrando que Jesucristo es Dios. Así que ya usted sabe, si usted conoce algún amigo testigo de Jehová, usted lo puede invitar y usted puede confrontarlo. Usted puede decirlo, ven acá, pero ustedes enseñan esto y la Biblia dice esto. Es bueno que se sepa que la Biblia de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, es una Biblia que está alterada en muchas partes donde se menciona que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad. O sea, recuerde que la verdadera doctrina es la que le enseña a usted que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres conforman un solo Dios en el plan de salvación. Recuérdese que el Padre se queda como creador de todas las cosas, Jesucristo el Salvador, y luego el Espíritu Santo que Jesucristo envía, que Él lo promete, lo envía para que esté con la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, mientras que cuando Jesucristo llega al cielo, el Espíritu Santo desciende y Jesucristo se sienta a la derecha del Padre a interceder por nosotros. Cada vez que usted y yo pecamos, cada vez que usted y yo cometemos una falla, que siempre la vamos a cometer, pues entonces Jesucristo intercede por nosotros. Y así está diseñado el plan de salvación. Por ejemplo, voy a leer un texto bíblico. Este texto bíblico es muy interesante. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, voy a empezar por el versículo 22, para que usted escuche bien esto. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. El pecado entró por Adán, y por el pecado la muerte, por el pecado el castigo de Dios. Nosotros perdimos la comunión con Dios, pero por medio de Jesucristo usted y yo nos reconciliamos con Dios. Usted y yo volvemos a nuestro origen, como fuimos creados, como hijos de Dios. Y sigo. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Se lo explico? Cuando aquí dice que cuando se dice
que todas las cosas están bajo los pies de Jesucristo, entonces se exceptúa aquel que se la puso en la mano, ¿entiendes? Por así decirlo. Entonces, como le decíamos, el plan de salvación está establecido así. El Padre le entregó el mundo entero a Jesucristo el Señor, al Hijo. Entonces, mire cómo sigue. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Escuche bien esto. Cuando ya Jesucristo haya suprimido, o sea, haya llevado el plan de salvación, entonces Jesucristo mismo le va a entregar el reino a Dios. Pero ese Jesucristo es el hombre. Escuche bien eso, porque hasta que usted no entienda ese juego, por así decirlo, porque no es ningún juego, esa verdad, vamos a corregir eso y vamos a hablar de esa verdad. Hasta que usted no entienda ese misterio, esa verdad, que Jesucristo vino en carne y vino como hombre, usted tiene problemas. Por eso estamos llevando a cabo este estudio. Estamos hablando de la cristología, el estudio de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la cristología de los reformadores. ¿Quiénes son los reformadores? Los reformadores son los que llevaron a cabo la reforma protestante. ¿Qué es la reforma protestante? La reforma protestante fue el movimiento que llevaron a cabo Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Por qué se nos llama protestante? ¿Por qué? Porque Martín Lutero se levantó en contra de la corrupción que había en la iglesia de Roma, en la iglesia católica. Se venían llevando a cabo diferentes actos de corrupción y se han celebrado unos 21 concilios en un periodo de 1635 años más o menos, y se ha sacado la Biblia totalmente, se ha sacado la Biblia, y el detonante de la reforma protestante, lo que provocó ya fue lo que se le llama el abuso de que, por ejemplo, le voy a leer un poquito más la historia el Papa. Tengo todos los datos aquí. El Papa León X, nacido como Giovanni de Medici en Florencia, Italia, en 1475. ¿Por qué se nos llama protestante? Porque Martín Lutero se levantó en contra de ese abuso de que usted podía hacer lo que le diera la gana y que usted iba a pagarle una misa al sacerdocio para que lo sacara del donoso purgatorio, para que lo sacaran de pena y lo llevaran a descansar. Por eso es que se le llama la reforma protestante. Por eso es que a nosotros los evangélicos se nos llama los hermanos separados, nos dicen los protestantes, pero es por eso, ¿entiendes? Eso fue un hecho que ocurrió el 31 de octubre de 1517, que se levantó este hombre llamado Martín Lutero y se levantó en protesta, escribiendo 95 tesis. Esas 95 tesis son 95 denuncias de cómo la iglesia grande había sacado la Biblia de su programa. Entonces, lo que detonó que se celebrara, que se llevara a cabo, fue lo insoportable, donde se emitió una bula papal de que usted podía hacer lo que le daba la gana y que lo iban a mandar para el donoso purgatorio, que eso lo hemos demostrado que no existe el purgatorio. El purgatorio es algo que ellos se han inventado para que usted viva en el sistema. Las dos peores mentiras que se le han inventado a usted que no lee la Biblia, obviamente, porque el que cree en eso es porque no lee la Biblia. Las dos peores mentiras son
la que usted nace siendo hijo de Dios, y el purgatorio. ¿Por qué? Porque usted y yo nacemos con una sangre que es la sangre del enemigo, la sangre de Satanás. Usted y yo nacemos siendo hijos de Satanás, y ese fue el motivo por el cual Jesucristo el Señor murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios, porque el hombre, donde leímos, ahí mismo, mire qué bien, Primera de Corintios, capítulo 22, capítulo 15, versículo 22, leímos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados, ¿entiende? Porque como Adán pecó, siendo un hombre puro, un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, un hombre que no tenía pecado, tenía que ser un hombre a sí mismo puro que pagara por ese pecado. Entonces, por eso fue que Jesucristo el Señor tuvo que encarnarse en el vientre de María para pagar por ese pecado, por esa maldición. Entonces usted y yo tener derecho a ser llamados hijos de Dios, ¿entiende? Entonces, cuando usted le dicen que usted es hijo de Dios y le hablan de un purgatorio, que cuando usted pague 2 pesos o lo que sea, entonces usted va a ser heredero del cielo. Imagínense. Entonces, mire, por eso que la mentira no puede prevalecer, porque escuche bien eso. Si usted nace siendo hijo de Dios, escuche bien esto, se lo voy a repetir hasta que se lo sazone, hasta que se lo voy a llenar, se lo voy a entrar por los oídos como una longaniza. Escuche bien esto, escuche, porque la mentira no puede prevalecer. Escuche bien esto. Si usted nace siendo hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que mandarlo para el purgatorio? Porque usted es un hijo de Dios. Se supone que usted va directamente para el cielo. Entonces, ¿por qué usted tiene que pagar una misa para sacarlo del purgatorio si usted viene siendo hijo de Dios? Esa es una pregunta. Otra de las mentiras. ¿Cómo va a ser que usted puede dar eso por hecho, por positivo, de que Jesucristo el Señor, el mismo Dios, hecho carne en el vientre de María la Virgen, cómo va a ser que ese sacrificio usted lo va a disfrutar viviendo la vida como a usted le dé la gana, y que después venga, diga con 2 o 3 pesitos, a que usted se va a heredar el reino de los cielos? La Biblia habla muy claro de eso, ¿entiende? Y le hablamos de estos datos para que usted los tenga, porque son datos muy importantes, ¿entiende? Muy importantes. Entonces vamos a hablar un poquito del Papa de turno, del Papa que provocó la Reforma Protestante, porque ya usted sabe, fue una bula papal donde se quedó aprobado que que la iglesia tenía el derecho de perdonar los pecados, y que cuando usted se moría se le llevaba un dinero para cobrarle por una misa, y que usted entonces ahí se lo sacaban de pena y lo llevaban a descansar. Yo le digo la verdad, yo no sé cómo es que la gente puede creer eso, se lo digo honestamente, pero nosotros no estamos aquí para condenarlo, no estamos aquí para juzgarlo, estamos aquí para hablarle de la Biblia con mansedumbre, con garantía de la Biblia y con datos. Cuando le hablamos con datos, cuando nosotros hacemos alguna denuncia aquí, nosotros tenemos la prueba en la mano, ¿entiendes? Porque por eso nos caracterizamos. Vamos a hablar un poco acerca del Papa León X, que nació con su nombre Giovanni de Medici en Florencia, Italia, en 1475. Fue Papa desde el 1513 al 1521. La Reforma Protestante fue en 1517. ¿Qué hizo ese Papa? Vamos a dar la historia. Miembro de la poderosa familia Medici de Italia, el Papa León X tenía un gusto por las cosas buenas de la vida, se daba la buena vida. Financió algunas de las obras de arte más famosas del Renacimiento, pero su gran gasto llevó las finanzas de la iglesia a lo más profundo del rojo. O sea, quebró el banco de lo que le llaman la Santa Sede, que es el Vaticano. El Vaticano, es bueno que usted sepa que es un país donde el jefe de Estado es el Papa,
y donde es bueno que usted sepa que tiene su escudo y que tiene su bandera también, ¿entiende? Por eso es que usted ve, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, por eso es que usted ve que, por ejemplo, el presidente actual, el presidente de turno ya en la República Dominicana, en su decreto 2001, o sea, él tomó el poder el 16 de agosto de 2020 y el primer decreto que él tiene que emitir es ese, porque esa es otra cosa que usted tiene que saber, que la Iglesia Grande tiene una constitución elaborada de una forma unilateral, de una forma dictatorial, donde ella está por encima de todo. Por eso fue que ellos le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, porque Juan Bosch le dijo que le iba a quitar todos los privilegios y los abusos que ellos tenían con su poderío. Y el sacerdote Láutico García, un sacerdote español, se encargó de hacerle todo el majarete, denunciar a Juan Bosch como que era un comunista. Ahí ¿cómo le digo? De ahí nació el CONEP de la República Dominicana, Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Entonces ahí se juntaron los ricos con los ricos, los poderosos con los poderosos, y le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, el único presidente que se ha dado el lujo de decir, duramos 7 meses en el poder y no hubo un centavo que se fuera para donde un funcionario público. El único presidente, y por eso ellos se han caracterizado siempre que los presidentes buenos no pueden estar. Por eso si usted busca las fotos en el internet, usted se va a dar cuenta que Francisquito, el batata de ahora, el papa, usted se va a dar cuenta que sus fotos a carcajada él se la tira con el dictador Perro Maduro de Venezuela, con Xi Jinping, el chino, con el viejito de la casa de asilo de aquí, y todas esas cosas. Ese es el ambiente. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a ver, vamos a seguir hablando de este papa. Dice, llevó el banco a bancarrota. Dice, para ayudar a equilibrar los libros de cuentas, se basó en gran medida en la venta de indulgencia. Eso es la venta de los perdones de pecado, que es dar dinero a la iglesia para comprar el perdón por los pecados, o por ejemplo para sacar a un pariente muerto del purgatorio. Puedes recordar de la clase de historia que este esquema de pago por penitencia enfureció a muchos, incluyendo a Martín Lutero, cuyas 95 tesis desencadenaron la Reforma Protestante y desgarraron a la Iglesia Católica. En el siglo XVI cuenta con algunos de los pontífices más excesivos de la historia de la Iglesia, papas hedonitas, corruptos y de cuestionable moralidad, donde los Borgias, los de Robert, los Medici, eran unos empresarios, una gente poderosa, y otras familias eclesiásticas ambicionaron convertir a Roma y sus riquezas en parte de su patrimonio. Es el oro estúpido, hubieran advertido en otro tiempo, cuando Giovanni de Medici se sentó en la silla de San Pedro con el nombre de León X y se hizo acompañar de poetas, artistas, banquetes y juegos. Por supuesto, las arcas de la Santa Sede no aguantaron el dispendio, o sea, el despilfarro, el derroche de dinero de aquel perfecto hedonista, o sea, ese hombre de la buena vida, que en última instancia encargó pintar las estancias vaticanas a Rafael, trazar la monumental obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y continuar la construcción de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, oiga eso, esa basílica le pusieron el nombre de San Pedro. Es bueno que usted sepa todas esas cosas, porque por eso que tenemos que informarnos y leer la historia.
la iglesia neotestamentánica, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento, nació toda en la ascensión de Jesucristo al cielo. Y Pedro, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que a Pedro fue que Jesucristo le dejó su iglesia, le dejó la responsabilidad. Jesucristo puso bajo los hombros, encima de los hombros de Pedro, la responsabilidad de la iglesia. La iglesia iba creciendo y multiplicándose. En cada lugar que abrían una iglesia predicando el evangelio, dejaban un líder. A este líder se le llamaba obispo. Y luego se fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que hubieron unos problemas. Ahí se dividió el reino, ahí llegó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la iglesia grande, la iglesia de Roma, la iglesia católica, se politizó. ¿Entiende? Se politizó. Y ahí fue que vinieron todas las reglas y todas las normas, y por eso es que usted ve que usted no aprende nada de la Biblia. Si usted va a esa iglesia, usted sabe que usted no sabe nada de la Biblia y usted cree todo lo que le dicen, lamentablemente. Recuérdese que aquí no tenemos la intención de criticar a nadie ni de juzgar a nadie, pero si usted no sabe de la Biblia, imagínese, la constitución de los países, de cada país, ahí se escriben las leyes de los países y ahí está la constitución, eso está a mano de todo el pueblo. Entonces, para usted saber las leyes de Dios, usted tiene que estudiar la constitución del cielo. La constitución del cielo es la Biblia. Por medio de la Biblia, la palabra de Dios, usted se entera de las cosas que tienen que saber acerca del cielo. Por eso que la Biblia dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero si usted, se lo voy a poner más fácil, si usted y yo vivimos juntos y usted no sabe cocinar, y a mí lo que me da la gana es de cocinar plátano verde con salami, usted va a tener que comer lo que yo quiera, porque usted no cocina ni sabe cocinar. Pues eso pasa con usted cuando usted no lee la Biblia y usted se queda simplemente repitiendo lo que la gente dice. Ahora, tenemos que estar claros y yo no lo estoy juzgando a usted, porque nosotros lo que nacemos, yo fui buena gente antes, yo no soy un hombre pecador, pero no tuve un mal corazón. Entonces, los hombres y mujeres que no tenemos mala intención, que somos personas con un corazón limpio y bueno, nosotros siempre vamos a tener ese problema de que somos vulnerables, que nos van a engañar. Pero Jesucristo lo dejó dicho todo. Jesucristo dijo: cuídense de los falsos profetas que vendrán a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, él dio la clave y dijo: por su fruto lo van a conocer. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos que ellos le dan, lo que ellos dicen, lo que usted puede ver. ¿Entiende? Porque la persona que le sirve a Dios, usted sabe que tiene que hacer la diferencia, tiene que verse diferente. Pero además de eso, usted tiene que saber que cuando usted recibe la palabra de Dios, tal y como está, eso produce cambio en usted. ¿Entiende? Por eso que usted ve cuando una persona va presa, o cuando una persona comete cualquier cosa, que la persona dice que la persona hasta llora, arrepentido de lo que hizo, porque es que el diablo tomó el cuerpo de esa persona. El diablo y Dios son dos espíritus que andan buscando cuerpo. Por eso es que usted ve el bien y el mal en esta tierra. Por eso fue que Dios le advirtió a Adán que no comiera de ese árbol para que no se contaminara, para que no conociera el bien y el mal. Entonces, cuando el hombre fue creado para bien en la mano de Dios, pero al hombre desobedecer a Dios, entonces le hizo un traspaso a Satanás, que había sido detronado del cielo por desobediente. Entonces, ahora aquí usted y yo, lo que usted le llamamos vida, es una probatoria, es el tiempo de existencia que usted y yo duramos en esta tierra para que usted y yo elijamos dónde vamos a pasar la eternidad. Y la eternidad en el cielo se pasa por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor. Y usted y yo nacemos
con la simiente de Satanás, con esa sangre. Usted ve cuando un vehículo la compañía lo llama, lo recoge y le dice que ese vehículo hay que recogerlo porque salió con un fallo. Pues así mismo nacemos usted y yo nacemos con ese fallo. Usted y yo somos reproductores del pecado. Por eso es que tenemos que venir al arrepentimiento por medio del perdón de los pecados, por la sangre de Jesucristo el Señor. Entonces usted tiene que comenzar a vivir una vida nueva. Es como si se le hiciera una transfusión de sangre, ¿entiende? Porque usted no ve que el hijo hace lo que ve hacer el papá. Dese cuenta, en la inmensa mayoría, puede haber una excepción, pero los hijos hacemos lo que vemos de nuestro papá y nuestros hijos hacen lo que ven de nosotros. ¿Por qué? Porque eso va en la sangre, eso va en la costumbre. La sangre es la que dirige. En el ADN es que está el asunto de la herencia. Entonces, por eso es que por eso fue que Dios habló claro y dijo que no tendrá dioses ajenos delante de él, porque es uno solo, un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la cuarta generación, ¿entiende? Entonces, hasta que usted no viene a Jesucristo, usted no tiene derecho al cielo. Lamentablemente son unas palabras que son un poco duras, pero tenemos que decírsela tal como está en la Biblia. Siempre le dejamos la opción a usted, que usted se ponga curioso y nosotros vamos a donde quiera a defender lo que decimos por aquí con su Biblia en la mano. Siempre le decimos a usted, busque su Biblia que vamos a leer en tal sitio para que usted se convenza por usted mismo. ¿Entiende? Pero vamos a ver entonces, hablar de lo que pensaban los reformadores acerca de Jesucristo el Señor. La doctrina, la cristología, o sea, el estudio de la persona de Jesucristo el Señor, eso es lo más importante de todo. Eso es lo único que hay en la Biblia. La Biblia abre con Jesucristo y cierra con Jesucristo. La Biblia abre que usted y yo somos nacidos bajo maldición y que Jesucristo es el que nos redime. Jesucristo es el que nos va a juzgar. Usted y yo nos vamos a tener que ver cara a cara con Jesucristo el Señor cuando salgamos de este mundo. Ya sea que, bueno, si nos vamos a ver, no va a ser en el rapto, porque en el rapto se van a ir hombres y mujeres que se hayan arrepentido del pecado, ¿entiende? Pero los que se queden aquí y se dejen poner el sello de la bestia, y los que hayan muerto en pecado, en el día del juicio van a tener que sentarse, o yo no sé si Jesucristo lo va a dejar parado. Yo lo único que sé es que van a tener que ver, van a tener que escuchar la sentencia de Jesús, y todo aquel que lo ha rechazado, pues lamentablemente se va a tener que ir para donde el que él aprobó, ¿entiendes? Si rechazó a Jesús, aceptó vivir con el enemigo, ¿entiendes? Gloria a Dios. Entonces en el poco tiempo que nos queda, 20 minutos, vamos a ver lo que pensaban los reformadores de la cristología de los reformadores. ¿Qué pensaban ellos de Jesucristo? Dice, una de las grandes bendiciones relacionada con la reforma del siglo XVI fue el énfasis dado al estudio de las Escrituras. Oiga, el estudio de las Escrituras. Usted tiene que ponerse curioso con la Biblia. No me crea ni a mí mismo. Ni a mí mismo. Los que nos escuchan por la radio se van a dar cuenta que el Dios nos ha llamado. La cuña que inicia nuestro programa se llama para que no te engañen. Y nosotros somos claros en eso, pero somos serios. Usted se imagina que yo tenga un programa que sea para que no te engañen, que se llame para que no te engañen y que yo sea un engañador. Yo tengo que tener credibilidad, y por aquí no hablamos ligeramente ni hablamos de manera contenta. Por aquí hablamos todo con garantía de la Biblia, ¿entiendes? Y somos radicales en eso. Dice, también se dio énfasis a la interpretación histórico-gramatical del texto bíblico. ¿Entiendes? Tú sabes que la Biblia fue escrita en otra cultura y tenían trasfondo de acuerdo a las condiciones. Pero todo termina
Todo empieza y termina en que el hombre tiene que arrepentirse de los pecados, en que hay un cielo y un infierno, y que usted y yo nacemos con esa maldición, y que Jesucristo es el Salvador. ¿Entiende? Dice, pero la verdadera revolución en la hermenéutica, o sea, en la interpretación, surgió con el período de la Reforma. No fue Erasmo, sino Lutero, y especialmente Calvino, quien deseaba oír de nuevo lo que el texto mismo dice. O sea, recuérdense que ahorita le dije que la Iglesia Católica en 21 concilios que ha celebrado en una etapa de unos 1635 años, ellos han sacado de la Biblia, han sacado la Biblia de la escena, y entonces ellos se han ido a un libro que ellos han escrito ellos mismos que se llama el Catecismo. ¿Entienden? Ahí tienen imagínense, de Agustín de Hipona y todas esas cosas. La Biblia fue aprobada 66 libros, porque esos fueron los libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Nada de lo que diga fuera de la Biblia, usted puede leer un libro, claro, pero usted no le pueden dar una doctrina que se han ido en los concilios, bueno que usted lo sepa, que son reuniones de la alta dirigencia, que ahí se decide cuáles son los cambios y las medidas que se van a llevar a cabo. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que ellos han hecho, lamentablemente, que han sacado la Biblia de la escena de la iglesia. Entonces, dice que Lutero y Calvino deseaban oír de nuevo lo mismo que la Biblia dice, porque la Biblia es clara, y estuvieron más conscientes de los peligros de una interpretación arbitraria, o sea, de algo que sea lo que se va a decir de la Biblia, lo que le da la gana. Entonces ahí leímos lo que ya ustedes vieron, lo que decíamos del Papa que provocó la Reforma Protestante. Entonces vamos a ver qué era lo que Martín Lutero decía de la persona de Cristo. Recuérdense que estamos hablando estamos demostrando con la Biblia en la mano de que Jesucristo era hombre y Dios, ¿entiendes? Entonces vamos a ver lo que Martín Lutero pensaba acerca de la persona de Jesucristo. Dice, la teología de Martín Lutero era eminentemente cristocéntrica. El gran reformador abrazó el dogma cristológico de la iglesia primitiva, o sea, siguió las enseñanzas de los apóstoles. Dice, para él no había otro Dios fuera de Cristo. Lutero afirmó que Jesucristo es verdadero Dios, nacido del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María. Reconoció la coexistencia de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Lutero enfatizaba el hecho de que Cristo es una sola persona y que no solo su naturaleza humana sufrió en la cruz, sino la totalidad de su persona. Martín Lutero enfatizaba además la verdadera humanidad de Cristo. El gran reformador reconocía la existencia de una estrecha relación entre la persona y la obra de Cristo. Tal vez su comentario sobre el texto de Juan capítulo 1, versículo 14, expresa de manera elocuente el pensamiento de Lutero mejor que cualquier otra cosa que pudiese decirse. Al principio del capítulo, el evangelista llamó al verbo Dios, luego la luz que venía al mundo, y creó el mundo, pero no fue aceptado por el mundo. Ahora usa el vocablo carne. Él condescendió para asumir mi carne y mi sangre y mi cuerpo y mi alma. Oiga eso lo que Martín Lutero, que Jesucristo descendió para él asumir, para él echarse encima nuestro problema, para que usted lo pueda entender más fácil. Así mismo, para Jesucristo echarse encima nuestro problema. Dice, no se hizo un ángel, ni otra criatura sublime. Se hizo hombre
Esto es una demostración de la misericordia de Dios hacia los seres humanos maduros. El corazón humano no es capaz de comprenderlo, mucho menos explicarlo. Vamos a ver qué decía Martín Lutero del capítulo 1:1 de Juan. Dice: cuando Dios creaba los ángeles, el cielo, la tierra y todo lo que contiene, y todas las cosas comenzaban a existir, el Verbo ya existía. ¿Cuál era su condición? Pregunta: ¿dónde estaba Él? A eso San Juan da una respuesta tan buena como lo permite el tema. Dice que en el principio era el Verbo, o sea, la palabra encarnada. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, revelada, el Dios revelado, hecho hombre entre los hombres, entre nosotros, vino a darse a conocer a nosotros. ¿Entiende? Entonces, dice, y Él era Dios, y era con Dios, o sea, Él estaba allá arriba, pero ¿qué pasa? Que fue que hubo una transacción, hubo un acuerdo de ellos, como el hombre ya estaba perdido, Dios no quiso exterminar al hombre, porque Dios podía habernos exterminado a todos y volver a crear algo que sirviera, pero que la mentalidad de Dios no es esa. La mentalidad de Dios es la misericordia, esa es la esencia de Él, el amor y la misericordia. Entonces Él vino y se encarnó en María la Virgen, Él no podía tener contaminación con el pecado, porque el hombre que pecó allá en el huerto del Edén no tenía pecado, era un hombre puro, un hombre que no tenía contaminación. Entonces, al María ser la mujer que era, una mujer que se consagró a Dios, una mujer que se guardó sin mancha y sin contaminación, entonces Dios utilizó su vientre para encarnarse, porque esa era la única forma que ese pecado, que esa culpa, esa deuda podía ser pagada, ¿entiendes? De otra manera no había pago. Pero María ya más de ahí, la Biblia no dice en ninguna parte que María sirve para otra, que María fue utilizada o usada para otra cosa, perdón. La Biblia, la misma María declaró esta palabra y le dijo, engrandece mi alma al Señor, escucha, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma está expresando que ella tiene que engrandecer al Señor y está declarando que ese mismo Señor es el Dios su Salvador. Y mire cómo te concluye ella esa conversación. Y dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí que me dirán bienaventurada todas las familias de la tierra. ¿Entiendes? María, después de ahí, aquí no hay más nada que mencione a María con ningún otro rango. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, se estaban celebrando esas bodas, estaba María ya, se apareció Jesús y se le acabó el vino, se le terminó el vino en la boda de Canaán. Jesús vino y le dijo, María vino y le dijo a Jesús, se le acabó el vino a ellos. Y Jesús no le dijo nada más ni nada menos, la trató con todo el respeto, con toda la cortesía, pero no le dijo nada y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Entiendes? En la Biblia nunca vamos a ver que Jesucristo trató a María con ningún tipo ¿cómo le diríamos? Jesús nunca la engrandeció a María, ¿entiendes? Jesucristo nunca le pidió permiso, Jesucristo nunca le dijo, I'm sorry, nunca le dijo, lo siento mami ni mamá. Jesucristo nunca le dijo mamá a María, ¿entiendes? Cuando tenía 12 años, vinieron ella y su esposo José. Eso es otra cosa, que a usted se la quieren poner por virgen. Y la Biblia habla muy claro que cuando ella queda embarazada de Jesucristo, cuando ella queda embarazada de Jesucristo el Señor, José se puso chivo, por así decirlo, para que usted me entienda, para sazonárselo. Jesús se puso chivo y la muchacha le sale embarazada y dice, no, pues esta me jugó la escondida.
Y dice la Biblia que José la iba a dejar escondido. Como era un hombre justo, un hombre serio, no quiso desinfamarla, no quiso desacreditarla y se iba a ir de ella. Pero entonces el ángel vino y le dijo claro: José, no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. ¿Entiende? José se iba a ir. ¿Entiende? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? No temas en tomar a María tu mujer. Tu mujer. Entonces, cuando vinieron, ya cuando Jesús tenía 12 años, dice la Biblia, que vinieron los dos esposos, María y José. Vino María con su esposo. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una mujer va a durar 12 años viviendo con un esposo y no van a tener relaciones? ¿Entiende? Entonces, cuando se le perdió el niño, ellos se devolvieron y encontraron, pero después de un día de camino, y encontraron el niño hablando con los sabios, con los religiosos de la iglesia. Y cuando vinieron, vinieron que lo encontraron en el templo, le preguntaron, le dijeron, hijo, pero ¿por qué tú no has hecho eso? Y él le dijo claro y pelado, le dijo, no saben por qué me buscan, no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesucristo no le dijo, ay mami, perdóname, ay mami, no me dé una pela, ay mami, no esto ni lo otro. Jesús le dijo claro, para que ustedes me buscan. Yo vine aquí a esta tierra con una misión, fue lo que Jesucristo le quiso decir. ¿A qué? A morir, a predicar la palabra, a enseñarle a la gente que Él había venido para rescatarnos, ¿entiende? Pero él no tenía compromiso con más nadie, ¿entiende? Entonces, en la boda de Canaán, que no concluí, él le dijo, bueno, sí, yo lo dije, que María le dijo, él le dijo, se le acabó el vino, María le dijo a él, y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Entiendes? Aún no ha llegado mi hora. O sea, no hay nada que hable de que tenemos que honrar a María. ¿Entiendes? Ojalá y las mujeres la imitaran a ella. ¿Entiendes? Además, María la Biblia no registra que ella está viva. Los únicos que fueron llevados vivos al cielo, la Biblia los registra, que fueron Jesucristo el Señor, que fue el último, fue Enoc y fue Elías. Esos son los únicos que la Biblia registra que fueron vivos al cielo. Entonces, cuando usted le pide a María que está muerta, entonces usted no está pidiendo a nadie. Usted está invocando un espíritu que se esconde detrás de los muertos. ¿Entiendes? Eso es muy profundo. Pero no quiero entrarme ahí porque entonces no vamos a terminar esto. Entonces, mire lo que dice. Vamos a seguir hablando de Martín Lutero. Dice, recuérdese que él decía que cuando él creaba todas las cosas, ¿a dónde estaba él? Y dice, él era Dios. Eso equivale a decir, él era con Dios y por Dios. Y era Dios en sí mismo. Él era el verbo de Dios. El evangelista claramente distingue entre el verbo y la persona del Padre. Hace énfasis en el hecho de que el verbo es una persona distinta de la persona del Padre. Para Lutero, el Jesucristo histórico es la revelación de Dios. Mantenía además la doctrina de las dos naturalezas y su unión inseparable de la persona del verbo. En estas afirmaciones, Lutero manifestaba su ortodoxia bíblica. Sin embargo, la cristología de Lutero ha sido impugnada a raíz de la afirmación luterana de que la naturaleza humana de Cristo participa de los atributos de su naturaleza divina. ¿Entiende? Que Jesucristo fue Dios y fue hombre. ¿Entiende? Jesucristo, cuando por ejemplo, cuando
Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado a alguien que nos ha dicho la verdad. Entonces, ¿quién es? Jesús el Nazareno. Entonces él le dijo, de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo que sirva. Entonces cuando Jesús viene y más para adelantito se tiene que encontrar con él, él le dice, antes de que Felipe te viera, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Y ahí se espantó el hombre. ¿Me viste? Ay, ¿cómo tú sabes que yo estaba debajo de la higuera? ¿Sabes por qué? Porque él era Dios. O sea, es y era Dios. O sea, él estaba hablando con Dios. ¿Entiendes? Entonces Jesús lloró la muerte de Lázaro, humanamente, ¿verdad? Jesús se cansó cuando iba camino a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, que se encontró con la mujer samaritana. Se cansó. O sea, Jesús estaba en las dos naturalezas. Jesús lloraba. Jesús se fatigaba, se preocupaba cuando estaba ya en la agonía de la muerte, que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿entiendes? Y ese es el jueguito, ese es el truquito o el misterio que la gente tiene que entender. Ese es el problema de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová, ellos cogen una clase como si fuera embotellándose una materia que ellos quieren pasar, ¿entiendes? Que ellos quieren pasar, pero ellos no estudian la Biblia. Ellos se adiestran, por así decirlo. Entonces ellos salen con eso embotellado, ¿entiendes? Y eso es lo que ellos enseñan. Y ellos no aceptan la corrección, ellos no interactúan. Si usted se para, si ellos lo visitan a usted y le tocan la puerta, ellos salen corriendo si usted le habla de la Biblia. Si usted no lo sigue a ellos, si usted no sigue el adiestramiento que ellos le traen militarmente a su casa. Porque a mí me han pasado eso, ¿entiendes? Y todavía, si alguien quiere sentarnos sin pelear, pues no tenemos que discutir. Se supone que estamos llegando a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo que usted se quiere salvar y yo me quiero salvar, ¿entiende? Entonces nosotros estamos prestos para demostrar con la Biblia que nosotros enseñamos la Biblia tal y cual como está, ¿entiende? Entonces ya estamos terminando para cerrar porque ya se me cumplió la hora, ya van a ser las 11 de la noche. Dice, una implicación de tal postura en el concepto luterano de la omnipresencia del cuerpo de Cristo. De ahí se deriva la creencia de que en la cena del Señor los elementos del pan y el vino contienen el cuerpo de Cristo. No obstante, a pesar de esa desviación, Lutero y el luteranismo ortodoxo sostienen sin reserva la cristología tradicional expresada por los concilios eclesiásticos. Usted sabe que se han celebrado concilios para determinar, ¿usted me entiende? Para determinar las doctrinas, para escribirlas. Bueno, pues hasta aquí, lo voy a dejar hasta aquí. Recuérdense que mañana vamos a estar de nuevo a las 10 de la noche, hora del Caribe y de aquí de Nueva York. No sé qué otra hora puede ser en alguna otra parte. Pero si a usted le interesa estudiar la Biblia con nosotros estamos estudiando este tema muy, muy importante. Y anduvimos la Biblia entera, prácticamente, entera, demostrando que Jesucristo es Dios. Le vamos a dar paso por paso. Por eso le decíamos que si usted le interesa, usted puede buscar un lápiz y un papel, porque esto es muy interesante para los que quieren aprender la Biblia y para los que quieren enseñarla también. Así que nos vemos mañana a las 10 de la noche. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.